Ahí arrancamos un segundo, listo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en el aire hoy con un vivo especial porque vamos a tratar un tema que se ha pasado por debajo de la mesa y nadie se ha dado cuenta. Saludo a nuestros 53.900 suscriptores, más a los 2.900 de Comunidad Hispanista, que es nuestro segundo canal. Y por supuesto, también invitamos a todos nuestros amigos a el portal Comunidad Hispanista, donde estamos planificando a ver si logramos este año hacer la segunda semana virtual de la hispanidad. Así que a todos los amigos que ya se están conectando, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Como vemos últimamente, se ha avanzado mucho sobre la clase política, ha avanzado sobre el derecho de familia, ha avanzado sobre la educación, ha avanzado sobre los derechos de los padres, ha avanzado ahora sobre la salud y bajo cuerda ha avanzado sobre la propiedad sin que nos demos cuenta, de maneras muy sutiles. Es decir, ya no es la forma leninista o stalinista que te van a confiscar la granja, sino que te confiscan tu derecho a caminar y a transitar. Eso es un detalle que se nos pasa porque como es mucho más sutil, nadie se da cuenta que está siendo engañado o que está siendo invadido, como nos pasa a los argentinos. Hemos sido colonia inglesa durante 200 años, ahora somos una colonia anglo-china y claro, como no vemos ni a los Royal Marine ingleses ni a los soldados chinos caminar por la calle de Buenos Aires, nos parece que no existe. No existe de manera mucho más sutil, ¿viste? Se quedan con el manejo de tu comercio exterior, de tu minería, de los puertos, de las empresas agrotecnológicas, con lo cual te van modificando los precios internos y externos, te dicen a quién podés exportar y a quién no. Se quedan con tu sistema financiero, manejan tu deuda. Ustedes piensen que en el Banco Central había una oficina del Barclays Bank de Londres que podía manejar el manejo de la deuda externa argentina, con lo cual decir que tenemos soberanía, bueno, tenemos bandera, tenemos himno, tenemos un ejército que desfila, es decir, tenemos soberanía cromática y musical. Creemos que tenemos soberanía, pero en realidad no tenemos nada. Para hablar sobre esta situación donde hemos pasado de que ya casi no tenemos derechos sobre nuestra salud, no tenemos derechos sobre la patria potestad de los hijos, donde se ve que ya el sistema político, la democracia en nuestro caso, se está volviendo absolutista. Cuando los regímenes llegan al absolutismo, ¿qué pasa? Se caen, o peor, se profundizan y desaparece la libertad. Como a los argentinos nos gusta la libertad, he llamado a la doctora Marcela Quintar, a quien le digo muy buenas tardes y bienvenida a nuestro canal Historia con Patricio Loms. Hola Marcela, ¿me escuchás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Patricio. Estoy encantadísima de estar en su canal, que respeto mucho, y bueno, a su disposición para ver si, y le agradezco también porque es un tema que necesita realmente difusión. Nuestros compatriotas necesitan saber qué está pasando. En este momento ya te están saludando de distintos lugares del mundo hispánico, ¿eh? Desde España, desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y vamos allá, van apareciendo las localizaciones. De Buenos Aires, María Florencia dice gracias Marcela, gracias Patricio. El tema es así, Marcela. Un día vimos todos horrorizados cómo con la fuerza pública, la policía y unos enfermeros avanzaron sobre la salud de un bebé. Con lo cual hemos visto cómo por primera vez vemos que la fuerza pública se ejerce sobre un bebé para aplicarle una vacunación en forma compulsiva, porque un funcionario trajo un papelito y dijo, una jueza dice que hay que vacunar. Cuando los médicos decían, a ese bebé no hay que darle esa vacuna porque es riesgosa, y si se la quieren dar compulsivamente, hay que esperar unos meses para que su cuerpo esté fuerte, porque el daño que le van a provocar es enorme. La madre no tuvo quien pudiera defenderla, los policías actuaron cobardemente, la enfermera y la médica actuaron como asesinos, y los funcionarios de la justicia también. ¿Quién dice si algún día viene un criollo a mandar estas tierras y todas esas personas terminen en una jaula como delincuentes? Marcela, que bajo cuerda, mientras se avanza sobre la salud, mientras nos baja la bandera en algunas provincias, mientras en otras provincias se habla de secesión territorial,
que los desastres comienzan hablándose, ¿no? En Mendoza se habló de secesión territorial y participaron 6 diplomáticos extranjeros. Y yo no veo que nuestra Cancillería le haya quitado el placet a esas personas. Entonces, las cosas se dejan hacer. Quiere decir que hay una complicidad por parte del Estado. ¿Qué pasa con la propiedad sobre la cual nadie ha reaccionado? ¿Cómo han avanzado sobre nuestros derechos de propiedad? Bueno, directamente se ha confiscado la propiedad. Al menos la propiedad horizontal, y ahora hace poco, hace 2 meses, se avanzó sobre todo lo que es club de campo, los barrios cerrados, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir confiscación? Comencemos por allí, porque la gente cree que cuando tocan la propiedad es expropiación, y no es así. La expropiación es una figura legal que está prevista en la Constitución Nacional, que dice de que se puede expropiar por causas de utilidad pública, tiene que haber una ley que declare la utilidad pública, tiene que haber indemnización. En cambio, la confiscación está prohibida en nuestra Constitución. Confiscar significa sacar de la propiedad del particular y llevarla al erario público, a la hacienda pública. Y es lo que ha pasado con todos los edificios, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. Vamos al tema de los edificios. Vamos a eso que de los edificios que nadie se da cuenta. Pues si yo sigo teniendo mi departamento, ¿cómo se redujo el derecho de propiedad en los departamentos? Se redujo de la siguiente manera. El derecho que teníamos era el derecho de dominio y condominio, es decir, un derecho real que tiene el titular del derecho sobre la cosa, tiene el dominio absoluto y está inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Ese derecho, que es un derecho real, tiene como atributo, es de orden público y no se puede derogar, que es excluyente. Es decir, excluye a cualquier tercero que quiera venir adentro de mi casa a reglamentar, y excluye al Estado y excluye a un administrador. Entonces, sobre todo, el derecho de dominio es una barrera que impide que el Estado entre en nuestra intimidad. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Ahora, la gente que vivía en un edificio que tenía títulos de dominio, se les quitó el título de dominio y se los obligó a formar una asociación de bien colectivo que se llama consorcio. Esa asociación de bien colectivo tiene obligaciones, tiene muchas obligaciones, e indudablemente para ser parte de una asociación, que es un contrato, hay que prestar el consentimiento. El consentimiento es una institución del derecho privado, del derecho civil, importante, que es necesaria para todo acto jurídico. Para cualquier tipo de contrato se necesita dar el consentimiento. El consentimiento tiene que no estar viciado con vicios de error, dolo o violencia. Si fuera el caso, se puede pedir la nulidad del acto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Son 2 regímenes diferentes. El de los derechos reales de dominio, que era el primer grado, de primer rango, es decir, no era susceptible de perfeccionarse, pasamos a un derecho personal y a no tener ningún derecho sobre el edificio. Por eso, si bien para que la gente no se dé cuenta, todavía se siguen haciendo escrituras traslativas de dominio y se las sigue inscribiendo en el registro de la propiedad inmueble, en los hechos, las personas ya no tienen ningún derecho sobre los muros del edificio, porque eso se decidió con el nuevo Código Civil y Comercial, porque ahora se juntaron los 2 códigos, se escondió eso
así como se esconde un elefante, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para esconder un elefante en una plaza? Se ponen muchos elefantes. Entonces, escondieron esa ley entre muchas otras leyes y no se habló que había esta confiscación. Entonces, ahora se están viendo las consecuencias porque hay gente que nos escribe que el administrador decidió cerrar las puertas del edificio, porque el edificio es de la ciudad, y si la ciudad le da orden de cerrar las puertas y dar órdenes de que tienen que estar con barbijos adentro de los corredores del edificio, que no pueden ir al jardín, que no pueden ir al sauna, que no pueden ir a la piscina, es decir, se rompió la barrera que excluía al Estado y el Estado entra a regular nuestra vida adentro de nuestras casas. Todo se resuelve, como todo es colectivo. Antes, por ejemplo, yo era propietaria de los muros y de las cañerías que distribuían, ¿no es cierto?, líquidos y energía en mi departamento, y solo eran comunes los caños maestros principales o troncales. Ahora el edificio es común, las cañerías son comunes porque es patrimonio de una persona jurídica que es diferente a cada uno de los titulares de dominio, porque un consorcio es una persona jurídica que tiene que tener un nombre, que es la dirección del edificio, y que tiene que tener un patrimonio, y el patrimonio es el edificio. Entonces, todo se resuelve por asamblea. Todavía no hemos llegado a ese extremo porque van avanzando poco a poco. Es decir, normalmente en derecho, uno de los principios que hay es que el hecho precede a la norma. El hecho, digamos, social. Sí. En cambio, acá, primero hacen una norma y sí, después la van adecuando, van forzando, ¿me entiende? Sí, sí. Yo cuando en mi trabajo de abogada he tenido que litigar para defender o hacer reclamos de derechos individuales, porque las relaciones eran entre copropietarios, entre titulares de dominio, y sí, ahora las relaciones que dan son entre los consorcistas, que le llaman, y el administrador. Entonces, sí, 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 los tribunales de justicia no quieren resolver más ningún conflicto de ese tipo, porque para ellos ya somos cuestiones de relaciones de vecindad que se deben resolver en un espacio de resolución de conflictos administrativos, porque pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Habían sancionado una ley por unanimidad que se llamaba Consejo Nacional de la Propiedad Horizontal, que iba a llevar el registro de consorcios, y como la gente se empezó a dar cuenta, eso duró unos meses y después la derogaron. Pero una pregunta, Marcela, hay algo que yo no entiendo. Los consorcios existen hace muchos años, las administraciones de consorcios. No, mire, de acuerdo a la ley de 1948 de propiedad horizontal, porque se empezó a regular la propiedad horizontal con Perón, sí, porque antes, según el código de Vélez Sarsfield, el que era dueño de la tierra era dueño del espacio aéreo, y por una cuestión de política poblacional impidió el código de Vélez Sarsfield que se venda el espacio aéreo. Entonces los edificios pertenecían a sociedades de renta, y por eso había también conventillos. Fue con Perón y con el crecimiento de las ciudades que se pudo vender independientemente los departamentos con título de dominio como si fueran casitas. ¿Qué pasó? En efecto, desde hace 20 años que vienen trabajando, porque ¿cómo se pudo llegar a esto? Vienen trabajando como hicieron con la pandemia, con el virus, que sacaron fotos del virus, que todo el tiempo hablan del virus, que le han dado una creación virtual. Lo mismo han hecho con el consorcio.
Es decir, la ley nombraba al administrador, pero como un administrador de un condominio, que es diferente a ser administrador de una asociación que no tiene voluntad propia. En una asociación, el que dirige todo es el administrador. En cambio, en una asamblea de condóminos son los condóminos los que toman decisiones realmente. ¿Y qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es el mejor sistema para mantener la propiedad privada, para proteger la propiedad? Y el mejor sistema es el que nosotros teníamos, que instauró Perón, es decir, el derecho real de primer rango, que es el dominio y condominio, que convergen en un inmueble, confluyen en un inmueble, porque usted tiene el absoluto señorío sobre ese inmueble y nadie puede entrar, ¿no es cierto?, a su edificio a decir tienen que poner antihumos, desfibriladores o tienen que ponerse barbijo. Es realmente el límite entre lo público y lo privado, cosa que ahora desapareció. Vos sabés que Marcela, me contaba un profesor de Derecho de Indias de la Universidad de Buenos Aires que justamente el sistema de señorío anterior, que era el antiguo sistema de vasallaje, respetaba mucho más la libertad de la gente que lo que vino después. Es decir, cada vez que el Estado se va metiendo con nuevas leyes, te va destruyendo la capacidad de dominio que tiene cada ser humano sobre sí mismo. Y hoy estamos prácticamente enfrentados unos contra otros, porque hoy ya parece que hay 40 millones de Argentinas distintas, parece todo el mundo contra todo el mundo. Vecinos denunciándose a otro vecino porque dice, hay gente en la casa. Entonces, claro, hay gente en la casa porque vive gente en la casa. Ah, pero la familia son 5 y hoy hay un sexto. Entonces, cosas absurdas. Lo más absurdo que he escuchado, me contaba un sacerdote que él celebraba misa a puertas cerradas y los feligreses le pedían, por favor, misa, y iba a celebrar misa, pero después uno de los feligreses se le ocurrió que sería un acto cívico muy importante denunciar al cura al que él mismo le había pedido la misa. Entonces ya vemos que hay como un grado de delirio en la gente y un grado de estupidez, donde van cercenando sus propios derechos y creen que además denunciar eso es valiente. Eso es lo trágico. Hay un grado de imbecilización en la gente que es muy profundo en este momento, ¿no? Sí, en efecto, es como tú dices, pero además eso está promovido desde los medios de comunicación y directamente desde el texto de la norma legal. Porque si uno ve, por ejemplo, la ley de vacunas, que es terrible, pasa también la autonomía de la voluntad, obliga a los maestros, a las autoridades que dan la licencia de conducir, a todas las personas a denunciar que tal o cual persona no ha sido vacunada. Es decir, está fomentado desde la letra de la ley la denunciación. Y si uno no denuncia, tiene multas, unas multas terribles. Es decir, es la política del gobierno de ponernos a todos contra todos, en efecto. Y esto de que no hay más división ni límites entre lo privado y lo público, porque la política era la res pública, se ocupaban de gestionar la cosa pública, nunca de entrar en tu propiedad o en tu cuerpo. Claro. Pero esto, bueno, el que le dio visibilidad jurídica realmente en la letra de la ley fue Alberto Fernández cuando era legislador de la ciudad de Buenos Aires. Él presentó, sentándose orondamente sobre la Constitución Nacional, siendo un abogado, y presentó un proyecto de ley que se llamaba Administrador de Consorcio, siendo que el consorcio no existía y, por supuesto, el administrador, si no existía el administrador, el consorcio no existía un administrador de sociedad. Entonces, eso fue aprobado, inmediatamente pasó a ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, y eso yo estuve obligada a analizarlo porque presenté diferentes recursos de amparos, diferentes acciones legales,
En el 2004, se puede ver usted que es historiador, yo le puedo pasar la fecha exacta, pero fue en el 2004, en el diario Nación, en el diario Clarín, en los diarios más importantes de circulación nacional, como de circulación provincial, La Gaceta, Río Negro, etcétera, puso Alberto Fernández que estaban buscando un ministro para la Corte Suprema de Justicia que tenga las cualidades técnicas y morales para decidir sobre la propiedad y la libertad de los argentinos. ¿Qué le parece? La libertad y la propiedad de los argentinos. Un horror y me asusta. Mientras tengo una pregunta, fíjate, Marcela, fíjate si tu celular está prendida la campana que recibís mensajes, porque si no está sonando permanentemente. Mientras, acá me dice, bueno, estamos 145 personas escuchando, todos a poner like, por favor, y a compartir, porque esto tiene que ver con la libertad de cada uno de ustedes. Esto yo se lo digo a los 146 amigos que en este momento están escuchando y se va sumando minuto a minuto. Guarda que vienen, ya hace tiempo que había abogados que decían, hace más de 10 años, yo he escuchado gente que decía, guarda que van a venir sobre la propiedad, no, sos un exagerado, sos un conspiranoico. Y la gente decía los motivos, como bien lo explica la doctora Quintar, y la gente decía, ay, sos un exagerado, que es un no argumento, una estupidez decir sos un exagerado. Si a mí un abogado me explica esto y yo le presto atención, porque no es mi tema, entonces me interesaría que me lo expliquen. Acá te preguntan, que deroguen la ley 27.491, ¿tenés idea de qué se trata la 27.491? Sí, es la ley de vacunación obligatoria y compulsiva en todas las etapas de la vida, que el carnet de vacuna lo va a hacer la sucursal de la Alianza Gavi, que es un organismo privado que está al lado de la OMS y que todo el mundo sabe que pertenece a la fundación de Bill y Melinda Gates y a Rockefeller. Es decir, lo hablaremos en una próxima entrevista eso porque me interesa muchísimo. Porque es cierto, vienen por ese tema también, y no puede ser que vayan avanzando sobre la salud, sobre la propiedad, sobre nuestros hijos, porque ojo, cuando vacunan a nuestros hijos, lo van a dejar tales estériles, tarados, zombies, y en el fondo lo que quieren. Fíjense cómo se nos prepara bajo el cine. Hay una serie terrible en Netflix que se llama 3%, que es lo que sobrevive de la población humana, y el resto se fue muriendo o que fue quedando estéril. Así que cuidado. Nos preguntan si puedes hablar de la ley de alquileres. Bueno, la ley de alquileres no es el derecho de propiedad. En general, si tiene que ver con la habitación y en general son de orden público, prefiero hablar sobre la cuestión del proyecto que nosotros presentamos, la derogación de los artículos que regulan la propiedad horizontal, porque son violatorios del artículo 17 de la Constitución Nacional y violatorios de la autonomía de la voluntad, porque a nadie le preguntaron si quería deshacerse de su propiedad y a nadie le preguntaron si quería ser un consorcista. Eso es gravísimo. Las consecuencias que trae aparejada, como por ejemplo, dice directamente la ley que usted es propietario de un volumen de aire, entonces eso es reírse de la gente directamente. Claro, es cierto, ahora, quedás sin nada, tus paredes ya no son tuyas. Claro, porque exactamente, el derecho de dominio se ejerce sobre algo material que sea susceptible de apropiación, sea una cosa mueble, sea una cosa inmueble. Entonces, como esto es es un engendro, un trans, que nació de una partuz hecha entre Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Alberto Fernández, nació este engendro. Y pienso que los argentinos no debemos permitir esto, porque en Argentina se tiene el derecho que viene de España, de Italia, y que viene del derecho romano que se llama derecho continental en oposición al derecho anglosajón. ¿Cuál es la diferencia? En resumen, la diferencia es que en el derecho continental lo que regulan las relaciones son el derecho escrito y obligatorio para todos, aún para los jueces.
En cambio, en el derecho anglosajón no tienen códigos, no tienen derecho escrito. Lo que regula es la decisión de los jueces, es lo que se llama la jurisprudencia o derecho pretoriano. Entonces, acá directamente Hayton de Nolasco, ella cuando era, porque lo que sería interesante que la gente sepa es cómo van gestando, qué método utilizan para llegar a engañar, a engañarnos a todos de esta manera, ¿no? Ahí está, vamos al engaño, Marcela, vamos a ese engaño. Mientras te aviso, la doctora Cristina Yetman dice, doctora Marcela, excelente trabajo, la Argentina la necesita, nos estamos quedando sin patria. Bien, vamos al engaño, Marcela. Bueno, digamos que para llegar a estos resultados, lo que han hecho es infiltrar todos los centros de transmisión del saber y todos los centros de toma de decisiones. En el caso del derecho, las facultades. Es decir, empiezan por los profesores, en este caso de derechos reales, y ahí encontramos a Hayton de Nolasco, que hace 30 años escribió un panfleto, que yo lo mostré en el Congreso, porque es un panfleto que se llama Propiedad Horizontal. ¿Sabe, Patricio, qué tienen de parecido las vacunas y la propiedad horizontal? A ver. A usted como historiador, pregunto, a usted como historiador. Las vacunas y la propiedad horizontal. Ah, me pusiste en un brete, Marcela. Podemos plantear que hay un tema de derechos, un tema de salud, un tema de cuidado de salud y un tema de estar bajo un techo para poder vivir. A ver. Bueno, pero si hay algún abogado que podría responderlo, también es bienvenido. Mire, lo que tienen de común es que ni las vacunas ni la propiedad horizontal se estudian en las facultades, porque las vacunas son un asunto de hombres de negocio, no hacen parte de la currícula de medicina. Repetí lo último, ¿no? Que hubo, sí, discúlpame, pero hubo ahí como un sonido, se cortó o algo se tocó en la pantalla que estás usando. Mientras te digo lo que dice la gente, si pasan gobiernos de distintos signos y todos empeoran la cosa, quiere decir que, uno, son todo lo mismo, y dos, es política del Estado destruirnos y arruinarnos. Vos dijiste que las vacunas es un tema de negocios, de hombres de negocios. Y por eso que los estudiaba. ¿Y qué otras cosas fue que más que dijiste que no se escuchó? La propiedad horizontal, dado que, como nosotros lo teníamos, eran el derecho de dominio y condominio, que son dos instituciones perfectamente consolidadas en el Código Civil en derechos reales, no se estudia propiedad horizontal porque ya están perfectamente estudiadas y en el código y son de orden público y no se pueden cambiar, no se pueden derogar por la voluntad de las partes. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron a esta profesora que hable de propiedad horizontal, que empiece a hablar del consorcio, de la solidaridad, a comunistar un poco, y después se formó en Radio Mitre y en el Colegio de Abogados. Está el señor Aguad, que es empleado de Clarín en Radio Mitre, hablando de consorcio, haciendo conferencias en el Teatro San Martín, lavándole la cabeza a la pobre gente, es decir, partían de tabla rasa como que no tenían ningún derecho, cuando en realidad tenían el mejor derecho que puede existir en Argentina. Y sin embargo, iban conformándolo para que acepten esta situación en la cual estamos viviendo mortificados, porque estamos mortificados desde el gobierno de la ciudad por los administradores que hacen desastres y no tenemos ninguna posibilidad de hacer reclamos en el ámbito judicial, porque Hayton de Nolasco y el gobierno dieron la orden, a mí me lo han dicho los jueces, de no aceptar ningún reclamo de orden individual. Yo sugiero fuertemente a las personas que están escuchando, porque es cierto que el derecho puede ser algo abstracto, que vean la película donde trabaja Sonia Braga. ¿Se acuerdan de Sonia Braga que hizo Doña Flor y sus dos maridos? La película esta de
de Jorge Amado, ¿no es cierto? De la novela de Jorge Amado. Hizo una película que se llama Aquarius. Es un edificio hermoso que está al borde del mar, cerca de Río de Janeiro, y ella es una artista, estaba casada con un músico, un edificio, un departamento muy lindo, lleno de cuadros, de música, de vida, de la historia de esa familia, de esa pareja, y resulta de que un promotor inmobiliario lo quiere comprar y empiezan todos a vender sus departamentos, pero ella, como estaba atallada al mismo por cuestiones afectivas, no quería venderlo. Entonces, su derecho individual prevaleció, ¿me entiende? Es decir, en el momento en que ella decida vender, eso es lo que es el valor de un derecho individual. En cambio, acá, la gente está sujeta a que si el día de mañana quiere vender, sea la asamblea la que decida a qué precio va a vender su volumen de aire. O cuántas personas tienen que vivir en el volumen de aire por metro cuadrado. Si a usted le gusta vivir y tuvo la posibilidad de vivir en un departamento de 200 metros cuadrados y está solo, no veo por qué van a decir después, no, es muy grande para usted, pero ahora lo pueden hacer de acuerdo a cómo está hecha la ley, ¿me entiende? El administrador le puede hacer un y te van a meter una familia que además ni siquiera tenga... No, te decía, y además si te meten una familia, te van a meter una familia que no tenga nada que ver con vos y que hasta sea culturalmente distinto a vos y que te ponga la música que te moleste hasta que vos te veas recluida a tu cuarto. Por supuesto, porque ahora lo que se ve en la ley, que es una cuestión de que al perderse los derechos individuales, se pierden las responsabilidades individuales. Es por eso que sacan a la gente de las cárceles, por diferentes motivos, ¿no es cierto? Uno de los motivos es que consideran que al no haber en la lógica de ellos, que es completamente a la nuestra, se cambió el sustrato filosófico, al no haber responsabilidades individuales se considera que la manada, que el grupo es responsable, entonces lo sacan de la cárcel y que nos arreglemos entre nosotros, ¿me entiende? Entonces, sigo cómo fue el engaño. Sí. Fue Hayton de Nolasco, entonces, que del semillero de las facultades, de los profesores de facultades, se sacan los jueces. Los jueces, según a la obediencia que tengan al poder, van haciendo carreras, siendo camaristas, hasta llegar a ministro de la Corte. Entonces, ¿cómo uno puede, fíjese la perversión, cómo uno puede hacer un reclamo cuando a mí los jueces me dijeron, no reclamamos, que se arreglen, que se arreglen? Entonces, puede venir un administrador y hacer un certificado de expensas porque ahora se considera como un papel comercial. Yo no puedo discutir que me ha puesto cosas que no tenía que poner porque es una cuestión civil, sino que tiene el valor de un papel comercial, como si fuera un cheque o un pagaré firmado por mí misma, ¿me entiende? Lo que es peligrosísimo. Sí. Hay muchísima gente que se está quedando sin casa, que le están rematando, han causado y están causando mucho dolor en la ciudadanía, mucho flagelo, mucha mortificación. Y todo esto por torcer y desconocer los derechos constitucionales que nos protegían nuestra persona, porque la propiedad no es una cuestión de riqueza, la propiedad es una cuestión que es el espacio, el último bastión donde nosotros podemos salvaguardar nuestra intimidad. Entonces, el nuevo orden mundial necesitó preparar... A ver, Marcela, hay un problema con tu sonido. No se escucha, no te estoy escuchando la voz. Escuché. Fíjate cómo... Ahí. No, me quedé pensando, antes que vayas al tema del orden mundial, por ejemplo, en la tradición inglesa se dice que la casa de cada inglés es su propio castillo, ¿no es cierto? Y hoy vemos cómo en nuestro país se avanza sobre cada uno sin que podamos hacer nada, porque hay un abuso de la ley y veo que los ciudadanos
no podemos hacer nada. Entre los disparates, vos la nombraste a Hayton de Nolasco. Yo me acuerdo hace muchos años le preguntaron qué opinaba del aborto. Y dije, no, yo no estoy a favor del aborto, simplemente estoy a favor del derecho del niño a no nacer. ¿Me quiere decir como cuerno poder legislar el derecho del niño a no nacer? Como si un niño, te das cuenta que es una tomadura de pelo. Encima es molesto que, viste, te violan y se toman, se burlan de uno, ¿es cierto? Es decir, ya que si están haciendo algo, por lo menos no se burlen, no, se burlen también, sin ningún problema, lo cual implica, cuando hay una ausencia de bien, estamos hablando directamente de que hay un mal metafísico, un mal muy profundo que están actuando sobre nosotros. Es decir, son gobiernos que ya, digamos, han perdido todo tipo de legitimidad porque actúan injustamente, ¿cierto? Actúan sin justicia. Sí, te sigo escuchando. Vamos a la mentira esta que lo explicas muy, muy bien. Claro, entonces esta mujer se atribuyó el derecho de cumplir el mandato que Kirchner le dio, es decir, decidir sobre la propiedad y la libertad, porque nos obligó a asociarnos, cosa que también está prohibida inconstitucionalmente y por tratados también, y nos confiscó la propiedad. A tal punto, mire lo que hizo Kirchner, invitaron, yo eso lo tengo certificado por escribano público, porque está registrado en una revista Pensar en Derecho de la Facultad de la UBA, invitaron al aula magna, que es magnífica, de la UBA, a los administradores de consorcios, como dicen, y el tipo agradece a Kirchner de haberle dado el patrimonio de los argentinos para que ellos lo administren. ¿Qué le parece? Es decir, ¿cómo es eso? De allí la propuesta. Y sí, está escrito, yo lo tengo certificado por escribano, y es lo que han hecho. Es decir, por eso acá en la planilla no es solamente la ley de vacunas, es toda la autonomía de la voluntad. Digamos, que un político, como el caso de Kirchner o Alberto Fernández, ellos tienen que gestionar la cosa pública. La Constitución limita el mandato de esta gente. No pueden nunca entrar sobre los límites que puso la Constitución, que es la propiedad y es nuestro cuerpo. Han puesto en el artículo 17 del Código Civil que el cuerpo humano es un objeto social y de experimentación científica. ¿Qué opina? Es decir, que Alberto Fernández diga ahora de que va a experimentar la vacuna, no, está actuando legalmente porque ya los legisladores dijeron que nuestros cuerpos son para eso. Entonces, yo pienso de que este proyecto donde nosotros estamos pidiendo que se deroguen esos artículos que son liberticidas, tanto como los de la ley de vacuna, como los que deciden de que tenemos que todos somos donadores compulsivos, porque ese también es otro tema muy importante para hablar. Todos tienen que ver con la autonomía de la voluntad. Hay dos cosas que hacen que el hombre sea una persona, un sujeto de derecho. Es la autonomía de la voluntad, que es la libertad, como la libertad de elegir su médico, la libertad del médico de prescribir. No, ahora es el gobierno mundial que directamente por medio de las corporaciones farmacéuticas prescriben obligatoriamente y masivamente, como si fuéramos ganado, como si fuéramos todos iguales. Pero bueno, en efecto, yo también aconsejo a los ciudadanos de darle a los compatriotas algunas llaves para entender, porque hoy estaba con un Zoom con unos colegas de Chile y yo les decía que para entender esta manera de legislar hay que leer la Carta de la Tierra y la encíclica Laudato Si. A ver, ahí explica muy bien Gorbachev que dice los 10 mandamientos, dice que ya no sirven, porque en realidad la legislación no es una cuestión de que el más inspirado hace una ley, sino que la legislación, el derecho positivo, se apoya sobre un sustrato, un soporte de valores, que en nuestro caso, practiquemos o no practiquemos, fue el cristianismo. Y el cristianismo con sus 10 mandamientos, donde, por ejemplo, está el no matarás,
el no robarás, al decir no matarás, se está reconociendo la vida como un bien jurídico protegido en nuestro país. De allí viene que el homicidio está penado, el aborto está penado. Cuando dice no robarás, se está refiriendo a que se reconoce la propiedad del otro. Cuando se está diciendo honrarás a tu padre y a tu madre, se está reconociendo la familia, se está reconociendo la institución de la patria potestad. Es decir, ahora ellos dicen, los que han construido este nuevo orden mundial, que necesitan un nuevo orden jurídico, dicen que la tabla de los 10 mandamientos ya no sirve. Entonces, ¿cuál sería el sustrato? El sustrato es de panteísmo. El panteísmo, ¿no es cierto?, es se endiosa, ¿no es cierto?, todo. Se comenzó el panteísmo, se endiosa. Sí, lo vimos con el tema de la barbaridad que hizo Francisco de poner la Pachamama, por ejemplo. Exactamente, y que Macri fue a hacerle ritos, perdón, voy a poner un poco de luz. Que Macri bueno, sí, eso es lo que estamos viendo y nos asusta bastante, porque ya vemos. Eso es la base, Patricio, esa es la base, el darse cuenta que han cambiado, porque necesitan apoyarse sobre un sustrato filosófico. Porque cuando se habla de derechos humanos, esa es otra cuestión. Yo soy abogada y no estudié nunca derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho es una ciencia que regula las relaciones intersubjetivas, son las normas que regulan el deber ser de las personas. ¿Y qué es una persona para nuestra legislación? Hablo del Estado-Nación. Una persona es todo ente que es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y hay dos tipos de personas, o había dos tipos de personas nada más en el derecho argentino, en el derecho continental, que es la persona visible y la persona jurídica. La persona visible, el código decía que es todo ente que tenga rasgos característicos de humanidad, es decir, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas. Y la persona jurídica son las sociedades o las asociaciones. Este nuevo código, que se hizo por dictado del poder mundial, dice de que persona, cuando habla de persona humana. Claro, yo hablaba con un periodista hace 3 años y le explicaba, le decía, porque ese código que yo le decía, el código cristiano, ahora le digo, va a venir el derecho animal, el animal va a ser un sujeto de derecho, la planta va a ser un sujeto de derecho, el ambiente va a ser un sujeto de derecho, y él me dice, se ríe, y me dice, pero no, Marcela, ¿cómo puede ser si no tienen voluntad? Una persona que era un lego en derecho ya se daba cuenta de que la voluntad era importante. Y yo le digo, ¿y vos qué crees que nosotros estamos teniendo voluntad si nos están pasando por encima? Estamos todos bajo tutela. Han declarado que somos todos incapaces. Sí. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esta situación y rescatar, como yo digo, rescatar el derecho que nos venía del ius naturalis, porque el derecho romano, que es el del cual nosotros hemos tenido como fuente, bebe en el ius naturalis, que es el derecho natural. Porque no hay teoría de la evolución, no hay... Es el sentido común, digo. Claro. Acá me dicen que en España suprimieron de la carrera el derecho natural. Lo suprimieron directamente. Claro, digamos que... Claro, en la carrera de abogacía han suprimido en muchas, yo no he mirado porque yo soy una enamorada del derecho,
Lo he estudiado con los tratadistas franceses, he leído libros, tratados de este tamaño. Lamentablemente, tengo que decirlo, los jóvenes abogados no leen, van a la facultad los pobres y le hacen aprender leyes. Saber leyes redactadas por los lobbies no es conocer el derecho, que el derecho es una ciencia. Nosotros estudiamos en las primeras materias que se llaman culturales, introducción a la filosofía, sociología, derecho romano I, derecho romano II, historia de las instituciones políticas. Y la última materia que se estudia cuando uno termina la carrera es filosofía del derecho. Y ahí uno comienza a entender realmente el porqué y la existencia de las diferentes instituciones. Entonces, han sacado filosofía, han sacado derecho romano, directamente desaparece la ciencia del derecho y desaparece la medicina también. Desaparece la medicina y desaparecen esas profesiones. Por eso yo pienso que en esta campaña, en este proyecto que nosotros hicimos para derogar esos artículos, es el último bastión que tenemos porque estamos realmente en un punto de inflexión. Estamos en la última línea recta. Acá se está jugando el fin de la humanidad, el fin o la continuación de la humanidad. Porque en personas que no son soberanas, que no pueden decir yo quiero educar así a mi hijo, o yo quiero elegir este médico, o me quiero cuidar con medicina alternativa, o con medicina natural, o quiero vivir en mi casa de tal manera sin que venga el Estado o el administrador a humillarme constantemente. Tenemos que, si no somos libres, no podemos tener un país soberano. Somos realmente, artículo 17 del nuevo Código Civil y Comercial, objeto de derecho, esclavos. Y pienso de que, por eso le agradezco, Patricio, enormemente que me dé tribuna, y yo sé que a usted lo sigue mucha gente, que tiene un gran cariño y amor por nuestra hispanidad, porque acá también hay una lucha, se la ve en el derecho, entre lo que fue el imperio español y el imperio anglosajón. Se lo ve como el derecho anglosajón ha ido socavando con el utilitarismo, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que prima es la caridad en nuestras relaciones, no el utilitarismo. Es completamente diferente. Sí, realmente lo que decís es tan cierto que uno ve, por ejemplo, el caso de la independencia se ve cómo se cambian un montón de derechos naturales. Por ejemplo, los indios tenían lo que se llama República de Indios, que les permitía tener su propio desarrollo agrícola, sus propios cabildos y su propia caja de ahorro. ¿No es cierto? Bueno, todo eso se pierde con la Revolución de Mayo, que dicen, no, ahora somos todos iguales. Vos es que hay una argumentación, es decir, yo no soy experto en derecho, pero recordando las medidas que se toman, es tan parecido lo que ocurrió en aquel momento con lo que vos estás diciendo, porque un día dijeron los indios, no tienen más derecho, y no, porque son iguales, pero son iguales, dejarles sus propiedades, ¿viste? Porque les quitaron las propiedades para ser iguales, pero se las quedaron otros. Y después, por ejemplo, todas las tierras, vos sabés que la iglesia tenía muchas tierras y siempre está en la frase boba de criticar eso, pero eso significaba, por ejemplo, varias cosas desde el punto de vista de la caridad que vos decís. Por ejemplo, se aseguraban el sustento para que nadie muriese de hambre. Había un tema que era, nadie podía morirse de hambre en tierra de la corona española. Y después otro tema que había era que se encargaban de todos los hospitales. Nadie puede no tener acceso a la salud, de acuerdo a la salud de aquella época, por supuesto. Nadie no puede tener acceso a educarse. Siquiera había gente que no le interesaba ir a la escuela. O sea, parte del analfabetismo era porque, digamos, para determinados oficios no era imperativo, ¿no? Como después se mostró. Pero el tema, esos derechos estaban.
y se ejercían. Y un día vieron los revolucionarios y dijeron, no, todo esto no corre más. Ahora somos tan iguales y tan libres del yugo español que nos inventaron el yugo inglés y el yugo de los criollos contrabandistas que metieron estas mismas ideas, ¿no es cierto? Entonces realmente es terrible lo que está pasando. Una pregunta, acá alguien me pregunta, ¿dónde estaban los colegios de abogados cuando se aprobaban estas aberraciones? ¿Dónde Bueno, estaba? perfecto, me encanta la pregunta. Yo cuando me di cuenta de la propiedad, porque ahora, después de todo lo que luché para que no se haga esta confiscación, hasta el final le mandé carta documento a los políticos, hasta último momento, fui al colegio de abogados. Y bueno, el colegio de abogados corrupto con Eduardo Aguad, que ahora es presidente del colegio de abogados. Hayton de Nolasco le dieron la medalla de ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Acá hay nombres y apellidos. Está la Academia de Derecho, a donde están los hermanitos Alterini, que uno ya murió, era decano de la UBA. Es decir, han infiltrado todas las cabezas y les hacen escribir a los alumnos tesis sobre consorcios, sobre propiedad horizontal, mintiendo, cosas que si uno las quiere razonar no tienen ningún tipo de asidero. Entonces, el colegio de abogados está corrupto y lo digo así, lo invito a Eduardo Aguad y a todos los que hacen parte de la Comisión de Propiedad Horizontal, porque esta es una cuestión técnica, no es una cuestión política. El derecho es una ciencia y hay cosas que no se pueden hacer. Y acá han engañado justamente diciendo, somos abogados, si yo voy a consultar a un abogado que estudió 7 años, le voy a hacer confianza. Y ellos realmente se han burlado de la buena fe de los ciudadanos. Han actuado dolosamente. O sea, no solo los legisladores son corruptos, sino que, digamos, la corrupción que vemos en la política, en la justicia, la infiltración que hay en la iglesia, que también sale del mismo pueblo, ¿cierto? Acá hay gente que ha decidido abandonar la civilización a la que pertenece y que creen que pueden fabricar todo desde la nada. Acá nos dice Luisa Barrios, no nos quedemos con la indignación, firmen y apoyen el proyecto de la doctora Marcela Quintar. Pueden pedir la planilla escribiendo a adhesionlegislativa@gmail.com. Pues es que este correo adhesionlegislativa@gmail.com, que ahora, bueno, lo veo y lo hago, se me mete en la cabeza. Bien. Y iba apareciendo en distintos WhatsApp, perfecto. en distintos mensajes, y yo decía, ¿quién es esto? Bueno, ahora veo, adhesión legislativa, hay que firmar el proyecto de la doctora Marcela Quintar para que no avancen sobre nuestra propiedad. Y dice, lo mismo ocurre en España. En España, desde los años 60 no veías a nadie pedir por la calle. Ahora han vuelto a aparecer gente que pide por la calle. Y otro nos dice, lo que va a terminar con la brecha creada por estos delincuentes como Macri y Cristina va a ser el hambre que se acerca. Es decir, yo creo que si seguimos así, vamos a terminar viendo el año que viene a la clase media pidiendo limosna en la calle. Y bueno, ahí está. Lo dijo ya él, lo dijo claramente, que quiere nivelar para abajo y que todos seamos pobres, pero igualmente pobres. Claro. Bueno, ahí está. Hay un libro ahí de Alberto Fernández que dice, en mis conversaciones con Francisco hemos llegado a la misma conclusión, de que necesitamos una sociedad más pobre e igualitaria. Yo digo, ¿y qué es ese gran proyecto? Yo pensé que es como si dijera, he soñado con que todo el mundo acceda a la tecnología de la comunicación, he soñado con que todos tengan su vivienda, he soñado con que todo el mundo... No, he soñado con que todos seamos más pobres e igualitarios. ¿Qué clase de imbecilidad y de maldad es la de este hombre, ¿cierto? Maldad. Dice, ahora, Cuca nos dice, ahora la democracia es la de Bill Gates, que con la democracia de Bill Gates se educa, se come y se cura. Lo dice obviamente con un sentido sarcástico. Escúchame, sí, te escucho, Marcela. No, te iba a preguntar, ¿qué hacemos?
Nos quieren pobres, nos quieren débiles, nos quieren asustados y, si es posible, muertos. Todo está escrito. Hay que leer un poquito a Kissinger, que fue el que habló del control poblacional. Hay que ver cómo actúa Parenthood, hay que ver quiénes están acá, cómo responde la Fundación Huésped. Es decir, además hay que ponerse bien en la cabeza que el Estado ya no es la parte que regulaba la res pública, sino que el Estado ahora son las corporaciones privadas y que tiene como socio al Estado nada más que para que utilice la fuerza, tiene el monopolio de la fuerza y que cobre impuestos. Pero en realidad el que gobierna el país, el que redacta las normas jurídicas, se hace desde el poder mundial, central. Fíjese, lo peor, ahora estamos hablando, yo hablo del proyecto porque sé que la gente quería saber, ¿no es cierto?, del proyecto, pero todo empezó con los mismos políticos de siempre, con la reforma del 94 de la Constitución, que se abrió las puertas al mundialismo. Eso fue terrible. ¿Cómo puede ser que la nación... Explícanos. Por ejemplo, la nación argentina ya no tiene capital. Buenos Aires no es más capital federal, es ciudad autónoma de Buenos Aires, porque la estructura mundial es un gobierno mundial con grandes metrópolis. Eso por un lado. Todos los juicios por deuda y demás, yo no miro más televisión desde hace unos cuantos años, pero hace unos años yo miraba cuando estaba el juez de la ciudad de Nueva York, que tenía una joroba, no me acuerdo el nombre de ese juez, que decidía sobre la deuda nuestra. Ese juez era un juez de la ciudad de Nueva York, no era un juez federal que trataba una deuda soberana. Ya no somos una nación, es una ciudad, ya está la estructura del nuevo orden mundial. Por ejemplo, acá el otro día alguien me hablaba, mirá, qué bien, te voy a llevar de legisladora. Primero, no me interesa la política, a mí de ninguna manera. Sí me interesan las normas jurídicas, las normas de convivencia, pero la legislatura no es un órgano que tenga poder alguno. Lo que manda en Buenos Aires es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social que lo tiene la ONU y que lo tiene la ciudad de Nueva York, que lo tiene París y que lo tiene Barcelona. Son esas corporaciones económicas que regulan nuestra vida. Digamos, ¿por qué se dice de que hay una conspiración? Conspiración, sí, teoría de la conspiración, no, porque no son teorías. Porque el abogado que sabe leer que conoce el derecho y que busca por qué se hace una norma, obligadamente tiene que ir y ver dónde nace la norma. Por ejemplo, la cuestión de la ideología de género, saliendo un poquitito del tema de la propiedad. Usted sabe que tenemos un artículo en nuestra Constitución Nacional que dice que los actos privados de las personas están exentos de la autoridad de los magistrados. Es decir, con eso se está consagrando la intimidad del individuo, el derecho a la intimidad. Bueno, desde la ONU se tomó la declaración de Parenthood, donde dice, se hace una declaración y que la están aplicando todos los países, que se llama la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos. ¿Escuchó hablar de eso? Sí, lo cual me parece eso, hablar de derechos sexuales, me parece... Terrible. Sí. Pero, ¿qué dice? Que todo hombre, desde que nace, tiene derecho a gozar sexualmente. Corolario de esto es que si su hijo... corolario de esto son las leyes ESI, de Educación Sexual Integral, que acá en Buenos Aires se sancionaron hace como 7 años o más, no recuerdo,
que también van despacito y siempre con el hecho de, eso viene ya de Simone Weil, ¿se acuerda de Simone Weil? Simone Weil, sí, sí. Ella es en realidad Simone Jacob, que fue la que presentó el proyecto de aborto, de interrupción voluntaria de la grossesse en Francia, y en la exposición de motivos ella pone que la ley tenía influencia sobre la conducta de los ciudadanos. Entonces, desde ahí en más, empieza un furor legislativo a donde se obliga casi coercitivamente a actuar de acuerdo a lo que se ha legislado. Es decir, no existe más el principio de que el hecho precede a la norma. Entonces, con ese tipo de declaración y ya que te hizo pone lo de que derechos quieren. sexuales, exactamente, es decir, están obligando a poner como currícula en los colegios. Yo he visto los libros en Francia, se los puede buscar en internet, están los dibujitos y todo. El toqueteo y manoseo entre los niñitos, pongámonos a poil, que quiere decir desnudos, esa pérdida de pudor, esa pérdida es decir, nos quieren acostumbrar a que integremos una manada, a donde no exista más intimidad. Entonces, es por eso también que el Código Penal, que protegía valores jurídicos de nuestra civilización, ahora se está corriendo hacia otro tipo de delitos que ya son los delitos. ¿Qué son delitos hoy en día? No son delitos contra la persona individual o contra los bienes de la persona, son los delitos contra el pensamiento único. ¿Quién no obedece al pensamiento único? ¿Me entiende? Entonces... Sí. El delito de odio se ha inventado. Delito de odio. Claro. Una cosa tan absurda que porque... dice, yo creo que vos odias a alguien. ¿Y cómo vas a legislar eso? Claro. Pero justamente el derecho penal era muy detallista, tipificaba una conducta delictiva y el delito tenía que estrictamente cerrarse a esa conducta. En cambio ahora puede ser cualquier cosa, es el pensamiento único que lo decide, y ahí venimos a una cuestión ontológica y netamente filosófica, que es, ¿qué es la verdad para nosotros? ¿Qué es la verdad? Según Santo Tomás, que es lo que tomó de la filosofía aristotélica, la verdad es algo que es objetivo y perenne. En cambio, ahora entramos en un relativismo donde la verdad la decide el poder. Un ejemplo. Le dicen descaradamente los políticos, hubieron 7.000 desaparecidos o 6.000, pero yo como estaba en Europa y necesitábamos dinero, dijimos que había 30.000, era una cuestión de conveniencia política. Entonces Vidal hizo una ley donde decía que cada vez que se hablaba de desaparecidos había que poner 30.000. Es decir, claro, el poder decidió que eran 30.000 los desaparecidos. Marcela, acá nos recuerdan que el juez ¿cómo? Que nombraste el juez que nombraste en Nueva York es el juez Griesa. El juez Griesa era el que se había metido que murió. Con nosotros. Así es, muy viejito claro. Estaba. Y después... Sí, perdón. Después te cuento el otro comentario. Sí, ¿y qué es un juez que un presidente de la nación, cuando contrata una deuda, que prorrogue la jurisdicción a un juez del nivel más bajo, siendo que somos una nación que tenemos que litigar con tribunales federales, entonces quiere decir de que todo el equipo, porque además en derecho hay una cuestión de la cual el Estado, que se transformó en Estado forajido, ha hecho abuso. En derecho administrativo hay un principio general que es la presunción de legitimidad de los actos del Estado. Es decir, si el Estado hace un nuevo Código Civil, se supone que con todo el cuerpo de abogados que tiene y asesores y demás va a hacer las cosas de acuerdo a derecho.
Ahora, si alguien tiene que hacer un contrato entre privados, de alquiler o de donación o lo que fuera, va a ir a un abogado y el abogado lo va a mirar sobre todas las costuras, va a ver una cosa u otra, pero el Estado goza de un principio de legitimidad. Entonces, la gente de buena fe hace confianza, pero es triste darnos cuenta que hemos sido engañados totalmente, pero yo lo que digo con este proyecto que en realidad nació de un poco una desesperanza, una gran tristeza, pero al calor de algunos valientes esclarecidos de las plazas de nuestra ciudad, que desesperados dijimos, algo tenemos que hacer, no nos podemos dejar avasallar de esa manera. Entonces, queremos derogar todos y cada uno de estos artículos que violan, que atropellan nuestros derechos de autonomía de la voluntad. Queremos también exponer a las personas que han hecho esto. Queremos pedirles que civilizadamente dejen sus puestos, porque no podemos seguir con esta legislación que han hecho. Es el fin de la humanidad, es el fin de la Argentina y es nuestra única oportunidad. A argentinos les pido que se conviertan todos en planilleros y que necesitamos 400.000 firmas, pero tenemos que juntar por lo menos 1 millón. La libertad está en juego. Gracias, Patricio, por recibirme. Te agradezco muchísimo. Nos has aclarado muchísimos temas. Acá nos recuerdan, lo que estamos viendo es la Escuela de Frankfurt en su máxima opinión. Claro, claro. Y también nos recuerdan, recordemos las profecías del santo Luis Orione, porque que advertía de un designio cristiano para Argentina y que por eso nos odian. Entonces estamos viviendo hoy una posverdad que es terrible, ¿no es cierto? Claro. A ver, ya estamos en una situación que... El mensaje que quiero hacer pasar es que ellos quieren una Argentina salvaje, una Argentina de relatos salvajes, una Argentina donde todos estemos con palos, y a eso no, le tenemos que responder con el derecho, con normas, con civilización, con reflexión, con razonamiento. Porque lo que nos hace diferente justamente es la capacidad de razonamiento que tenemos, la capacidad de control. Tenemos que difundir. Yo agradezco a las hermosas planilleras que se mueven dentro de cómo pueden desde hace 10 días tratando de difundir de alguna manera esta gesta que tiene que ser la gesta de cada uno de los argentinos, una gesta en la que todos seamos protagonistas. Acá no hay ningún partido político, acá se trata de recuperar el derecho natural, de recuperar nuestras instituciones y que esta gente se vaya y no vuelva nunca más, que no sea como el que se vayan todos del 2001, sino que realmente entendamos de que el sistema no ha servido, que los políticos han jugado realmente para engañar y que somos un pueblo maravilloso, somos un pueblo cariñoso, somos un pueblo donde cada persona trasciende, porque aquí lo que está en juego es la trascendencia, es nuestra capacidad de vincularnos, la capacidad de amor. Todo eso va a desaparecer. Imagínense, nos están pidiendo que estemos a 2 metros de distancia todos, a que cubramos nuestros rasgos característicos de humanidad, a que yo no sé qué más hace falta para que la gente se dé cuenta que es un esclavo. Así es. Mira, María Florencia nos recuerda sobre el proyecto de la doctora Marcela Quintar, un segundo porque estamos con muchísimos mensajes, 300 personas conectadas, y bueno, le pido a los 300, por favor, que es importante para que esto tenga mayor divulgación, por un tema electrónico, algoritmos, pongan el me gusta,
porque si hay 300 personas escuchando, presumo que a todos les gusta. Por favor, les pido a todos que pongan me gusta, eso es importante, porque implica mayor divulgación, el sistema divulga más. Y por otra parte, les pido a todos que una vez que terminemos, lo compartan. Acá dice María Florencia, sobre el proyecto de la doctora Marcela Quintar, todos los sábados, 16 horas, 4 de la tarde de Argentina, en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso para firmar. Y también pueden enviarnos un mail a adhesionlegislativa@gmail.com. Eso lo voy a dejar acá para que todo el mundo lo vea. Patricio, ¿me permite decir algo? Sí, por supuesto, todo lo que quieras. Yo quiero agradecer a María Florencia, ella es una bella planillera. Yo le digo Jeanne d'Arc, nuestra Jeanne d'Arc nacional, porque es sumamente consciente del momento trágico, el punto de inflexión en el cual estamos, y está a la altura de esa situación. Solo le digo que el proyecto no es de Marcela Quintar. El proyecto, si bien yo le he dado forma, si bien yo he llamado a los otros abogados y a los médicos, los he convocado, el proyecto nació al calor de María Florencia y de todos los otros valientes esclarecidos de las plazas que me han dado todo el cariño todos estos días. Era el único lugar a donde podíamos ir a besarnos, a escucharnos, a compartir, a estar juntos, digamos, a comportarnos en toda nuestra humanidad. Entonces, el proyecto no es de Marcela Quintar, el proyecto es de todo y cada uno de los argentinos. Eso es lo que quería aclarar. Y una pregunta, se abrazaron y ninguno se enfermó, ¿no? No, yo fui desde el 25 de mayo y no he tenido ni un resfrío. Claro, porque ese es el tema, viste, todo el mundo dice, pero fulano se me enfermó. Digo, ¿estás seguro que se enfermó de esto? Bueno, es lo que me dijeron. O Mengano se murió. ¿Le hicieron autopsia para confirmar? No, tampoco. Pero... Entonces, mira, el otro día me decía un amigo mío, un periodista español, me dice, mirá, acá se murió un famoso deportista y a la familia después, bueno, le llevaron la urna. ¿Cómo le llevaron la urna? Y le llevaron la ceniza. ¿Y tú qué seguridad? ¿Que se murió de eso y no se murió de infarto por un deportista de alto rendimiento, pero capaz que forzó el corazón y pobre muchacho se mató? O estaba drogado, o perdón, o le metieron algo para matarlo, después le hacen cenizas y anda a descubrir qué cuerno le pasó. Pero no sabemos. En Argentina, por ejemplo, algo que yo creo que sería interesante que los abogados puedan hacer es averiguar nombre, apellido, DNI, dirección de los supuestos 5.000 fallecidos por este tema y exigir que se hagan autopsias. En Italia se empezaron a hacer autopsias, pero no, todos se murieron por lo mismo, y dijeron, pará, vamos a hacer autopsias. Y sobre 100 autopsias descubrieron que 96 habían muerto por cualquier otra cosa, o que tenían algún resfrío, pero tenían enfermedades preexistentes, y le metieron el respirador que le provocó, no sé qué, congestión en los pulmones y lo mató. Y ahora el médico forense de Hamburgo, de la ciudad de Hamburgo, el tipo que más sabe de ciencia forense en Hamburgo, dice, y empezamos a hacer autopsias de los supuestos muertos por este bicho y me dio 0 muertos por este bicho. Había muerto por cualquier otra cosa menos por esto. Y me decía, no, este murió por esto, este murió por... A ver, vamos a revisarlo. Uno por uno. Ninguno había muerto por la supuesta enfermedad. Nos dicen también que en Buenos Aires, en zona norte, en Martínez, en la Plaza 9 de Julio se juntan firmas. En Martínez, Lu Barrios lo dice esto. ¿A qué hora y qué día se junta la gente en Martínez para juntar firmas? Si lo podés anotar rapidito antes que terminemos el programa, ¿no? La única batalla perdida es la que no se da. Argentina volverá a ponerse de pie, eso espero. Y Mabel nos recuerda, se mueren por enfermedades preexistentes o con neumonías laterales, los demás son gripes estacionales. Ahora, Lu, te pido por favor que me digas, en Martínez, en la Plaza de 9 de Julio, ¿qué día y a qué hora se juntan para recibir las firmas? Y por supuesto una pregunta, ¿habrá que ponerse firme también para cuando venga la policía de retirar? Sábados 16 horas, entonces Martínez, sábado de 16 horas, en la Plaza 9 de Julio. Luz, si lo anotás todo junto, lo remarco acá en el zócalo de pantalla, por favor. Pone Plaza
9 de julio, Martínez, sábado, 16 horas. Juan nos dice, esta es una de las mejores entrevistas que escuché. Una pregunta, si estás ahí juntando firmas y cae la policía, ahí con un carro de 2 tranvías, como decía la canción, a impedirte que sigas juntando firmas, ¿qué haces? ¿Cómo haces para impedir que... Sí, claro, ¿cómo impedirías que la policía te retire? Yo le cuento algo. Hace 2 meses, creo más o menos, fui con la colega que está en el proyecto conmigo, con Celia Gándara, enfrente del Congreso, a donde va todos los 22 la doctora Chiapano. Y había unas pocas personas allí y llega la policía. Las chicas se quedaron heladas, la doctora se puso el barbijo, yo no. Lo saludé muy amablemente al policía. Estuve charlando como 20 minutos con él. Y nos hemos enviado mails. Es decir, la policía, si uno le habla, siente. Y estábamos enfrente del Congreso. Yo ando sin barbijo y nunca la policía me ha dicho nada. 2 veces he tenido, me lo pongo para entrar a los negocios, para subir al colectivo, y si he tenido 2 veces problemas ha sido con los policías de balcón, con la gente que denuncia. Pero policía la policía de balcón, no. Muy bueno. Patricio, muy buena esa descripción. Patricio, me gustaría que no terminé con los Hayton de Nolasco, con el Colegio de Abogados y Alterín, toda esta gente, que para decir un nombre, porque la palabra es importante, ¿no es cierto? Porque si uno dice corrupción o son corruptos, no. Acá vamos a darle el nombre a la falacia que aplicaron, que es la falacia de autoridad, o el Magister Dixit. El maestro lo dijo, que cuando a mí me hacían las sentencias en tribunales empezaban, porque así asado, una bolsa de cal, otra de arena, para terminar diciendo que Hayton de Nolasco dijo que el consorcio tatatí, tatatá. Es decir, la voz del maestro que ellos pusieron y le crearon un prestigio falso, dándole una medalla de ciudadana ilustre por habernos confiscado la propiedad, ¿no es cierto? Yo pienso que realmente lo que hizo es muy, muy grave, pero tiene un nombre. Utilizaron la falacia de autoridad. Eso es lo que quería aclarar. Muy bien. Mirá lo que te dice Regina Mata. Dice, tiene que enviar planilleros urgentes al interior. A Córdoba también. Y la propiedad horizontal del nuevo orden mundial, desaparece la privacidad. Bueno, hagamos lo siguiente, toda la gente que quiere recibir planillas, acá vuelvo a anotar lo que dice María Florencia, escribir al mail adhesión legislativa, @gmail. Nos dice acá un amigo, dice, bueno, lo de la policía del balcón está muy bueno. Dice, en España también. A veces la policía no te dice nada, pero no faltan los tontos que te dicen la Gestapo de la gente, que son unos zombies que pretenden... Bueno, a ver, guarda que vienen por nuestra vida, vienen por nuestras almas. Acá hay algo medio odioso, ¿no? Porque se mete con la educación de los más chiquititos. Ya los tienen medio como recontrapodridos. Ahora, yo le digo algo a todos los argentinos que están escuchando. Firmemos, juntemos 1 millón de firmas si es posible. Que nos van a anotar, no importa, si nos quieren perseguir a todos, nos quieren agarrar los 44 millones y si es posible dejar 400.000 mucamos para los empresarios ingleses, chinos, de otros países que se instalen en nuestro país, porque hay de otros países que también quieren venir, pero viste, si alguno lo nombras, te metes en lío. Yo les recuerdo a todos que por más que hace 40 años que vienen destruyendo la educación, la familia, además, hace 40, bueno, 38 para ser exacto, nuestros halcones se lanzaban de cabeza sobre la flota inglesa. Y no nos importaron las diferencias tecnológicas. Nuestros pilotos con aviones viejos, con Mirage, con A4, etcétera, se lanzaron sobre la flota inglesa que venía con misiles antiaéreos y le rompimos media flota. Y si perdimos fue por una traición interna. Así que guarda, políticos, porque nos tienen la paciencia al plato, ¿eh? Estamos cansados y algún día el subsuelo de la patria se va a sublevar,
y va a venir un criollo a mandar en estas tierras. Entonces, guarda que en algún momento el pueblo argentino le va a decir basta, y le va a decir, muchachos, ustedes vinieron por lana, van a salir trasquilados, ¿eh? Así que por más que haya mucha gente con el cerebro lavado, hay la suficiente gente que se ha despabilado. Por eso le pido a todos, y les vuelvo a insistir, en este momento hay 304 amigos conectados y solo 24 me gusta. Pongan todos me gusta, es importante porque el sistema, yo no sé cómo funciona Internet, pero de alguna manera eso multiplica la cantidad de gente que lo ve. La gente olvida Sí, de por ponerme. eso le vuelvo a decir, entonces algún día, como dice acá un amigo, los médicos que mienten van a ser juzgados, los políticos van a ser juzgados. Los abogados también. Los abogados también, y los policías que actúen en defensa de este sistema. Yo les recuerdo que si hubo un grupo de generales que le dieron 37 años, a ellos que son agentes, ¿se creen que los policías, los políticos, los van a cubrir? Si acá viene un gobierno patriota, empieza a juzgar a todos los policías que impidieron el libre tránsito, es decir, que violaron la Constitución, el policía viola la Constitución, que impidieron que una persona trabaje, ahí está violando nuevamente la Constitución, y que impidieron que una persona gane el pan para sus hijos, con lo cual estamos hablando de genocidio y de asesinato. ¿Se creen que no le van a dar 37 años? Entonces, a ver, en Argentina, los que somos de la generación de Marcela y de mí, nunca nos criamos con temor a la policía. ¿Te acuerdas, Marcela, cuando eras chico, qué te decía tu mamá? Si te llegás a perder en la calle, llamás a un policía, te decían lo que era un policía, esos señores con uniforme azul. Al viejo de la bolsa. Claro, le teníamos miedo al viejo de la bolsa, pero el policía te iba a cuidar, ¿no es cierto? A mí que una vez me perdí solito, y salí con una hermana mía que, bueno, descanse en paz, y me olvidó en un comercio y se fue, volvió a la carrera, ¿no? Después. Pero yo no me asusté porque vi un policía en el negocio. Y me acuerdo que fui, le toqué la manga, yo de chiquitito, tendrías 4 años, 5 años, y me perdí, me dejaron, yo vivo en tal calle, porque eso sí, me hacían memorizar la dirección de mi casa, como un sello. Entonces yo vivo en tal calle, tal piso. Bueno, vamos, me dicen. Y yo fui caminando con el policía, hasta que me acuerdo que venía mi hermana a la carrera, y el policía yo recuerdo que la retó. Pero yo no le tenía, es decir, a mí me da confianza ese hombre. Para mí, los policías, ¿te acuerdas que le decíamos Los Ángeles de Azul? ¿Viste? Las cosas lindas se le decía a la policía. A la policía le tenía miedo. El ladrón, sobre todo el asesino, porque el punguista tampoco le tenía mucho miedo. El punguista si lo agarra, bueno, perdió, listo, pero digamos, no había una reacción violenta contra el policía. O tenías que estar en política en una situación complicada que pudiera llevar al enfrentamiento, pero si un ciudadano común no le tenía miedo. Esta es la primera vez que le estamos teniendo miedo a la policía, la gente honesta. La gente que se escapa de la policía para poder ir a trabajar, pero estamos locos. ¿Qué les pasó a los muchachos de azul? No pueden ser cómplices de una clase política que los detesta a ellos. ¿Y por qué los detesta? Porque tiene uniforme. Esta clase política detesta a todo hombre que tenga uniforme, así sea empleado de Bonafide, de una casa de comida rápida o de un correo privado. Odia hasta el guardaparque, porque el guardaparque tiene algún tipo de uniforme, ¿no es cierto? Odia a cualquiera que esté uniformado, así sea albañil. En una empresa albañil que se puede llevar el mismo overol, también los odia. Entonces, muchachos, ustedes no pueden ser cómplices de esta gente. Tengan cuidado porque se están metiendo en un tema legal que si vieron que yo llamada a esta tierra, van a tener preso ustedes. Y además, si quieren imponer la vacuna obligatoria, ¿a quién creen que se van a imponer? A ustedes también. ¿Por qué? Porque entonces se van a morir ustedes y los van a suplantar por el batallón militante, por bandas armadas, por cualquier cosa, y se carga la última defensa de la sociedad. ¿Cómo, la inteligencia artificial. Claro, por todo ese tipo de cosas. Y además, no les tienen respeto, no les tienen cariño, y piensen que se han destruido el idioma. Tenemos un presidente que habla como un oligofrénico, todes. ¿Saben qué quiere decir todes en alemán? Quiere decir muerte. Entonces guarda, lo dice porque es bruto por ideología, o tal vez sabe que todes quiere decir muerte. Yo no lo sé, pero no se justifica la ignorancia. Así que guarda, queridos amigos, porque estamos en una situación difícil. Marcela Quintar, te agradezco muchísimo. Acá Juan dice que sos una genia y que le encantó conocerte. Y después, es importante a todos, ya saben, adhesionlegislativa@gmail.com, y de ahí les van a poder mandar copias a todas las provincias para que cada provincia copien y firmen.
Es la revolución de las planilleras y de las lapiceras. Vamos, estas son nuestras armas. Las lapiceras para firmar. Así es. Marcela, te agradezco muchísimo. Yo no quería dejar pasar este día sin entrevistarte. Marcela Quintar, adhesionlegislativa@gmail.com. Cada persona en cada pueblo, cada ciudad baja, lo imprime en una impresora común y con eso sale a juntar firmas y luego las firmas te las tendrán que mandar por correo, ¿no? En la planilla dice dónde enviar esas copias. Sí, la planilla viene con un instructivo, hay que bajar un instructivo, donde está el mail que dice María Florencia, adhesionlegislativa@gmail.com. Estamos en guerra, porque cuando nosotros ponemos para responder adhesionlegislativa@gmail.com, el robot de YouTube la borra, la desbarata. Pone 2 arrobas, desbarata, así que cuando tengamos oportunidad de decirlo y de escribirlo así, aprovechen. Lo digo de nuevo, adhesionlegislativa@gmail.com. Y ahí le mandan todas las instrucciones. Cualquier duda, escriben allí. Muy bien, entonces, como dice un amigo, esta deshumanización, los malvados la van a pagar en este mundo o en el otro. Guarda. Y ahí quiero cerrar con aquel viejo dicho español: mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir y mira que no sabes cuándo. Que Dios nos pille confesados y a los malos arrepentidos, pero cuidado que no siempre ocurre, no siempre se arrepienten a tiempo, así que mejor empezar a arrepentirse antes y dejar de hacer tanta maldad. Y cuidado con ser cómplice de este sistema, porque serán juzgados o por un gobierno patriota o serán juzgados por la voluntad de Dios. Y ahí, cuidado que es difícil la apelación. Marcela Quintar, muchísimas gracias. Todos a firmar en adhesionlegislativa@gmail.com. Muchísimas gracias a aquellos que nos apoyan en el canal, aquellos que entran al super chat para hacer una donación, o entonces aquellos pueden entrar también en comunidadhispanista.com. Ahí hay un correo donde pueden enviar su donativo para sostener nuestro canal, que buena falta nos hace. A veces el valor de un café o de una gaseosa no es mucho, o de un paquete de cigarrillos o una cerveza, y pueden mandarnos un donativo que nos ayuda a soportar. Marcela Quintar, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y gracias por haber aclarado tanto. Gracias a vos, defendamos nuestra civilización y, como dice Belisario, Santiago y Sierra España. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima edición en vivo aquí en Historia con Patricio Lons. Gracias a todos.